Empoderándonos para llegar más lejos. Con el apoyo de las oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados, estamos para ayudarle. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente en nuestro programa Empoderándonos para llegar más lejos. Un invitado muy importante, ya les había mencionado esta semana que lo íbamos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo. Manuel Castro, en representación de la Coalición de Migrantes Mexicanos. Manuel es un hombre muy versado en la política de Estados Unidos y pues obviamente en la mexicana también. Es mexicano y conoce temas a la perfección. Yo diría que es un gran politólogo. Entonces, qué mejor que tenerlo aquí, Manuel. Bienvenido. Qué bueno que estés con nosotros para que hablemos de polaca. En los otros latinos, polaca es hablar de política, pero en mexicano, hablemos de polaca. Gracias, Diego, pues un gusto estar aquí en tu espacio, en este programa y estas cápsulas y bueno, pues aquí venimos, ¿no? a platicar con el público y contigo también, ¿no? Con usted tiene que ser de una y de frente. A ver, caray. medio revolcado México en los últimos días, especialmente Michoacán, particularmente Uruapan, por el asesinato del alcalde de Uruapan. Estás aquí, lejos de México. ¿Cómo ves desde aquí lo que está pasando allá ahora? Bueno, antes que nada creo que tenemos que mandarle obviamente un saludo y un abrazo muy fuerte a la comunidad de Uruapan. Obviamente aquí en Estados Unidos hay muchos michoacanos y es muy doloroso obviamente pues esto que pasó, obviamente con el presidente municipal de Uruapan. Y antes que nada pues mandarle un saludo a su familia. Estamos con toda la comunidad allá, aunque estamos a la distancia, pero sentimos obviamente lo que es la muerte en manos del crimen organizado. Usted es militante de Morena, pertenece acá al grupo de Morena, Illinois. El difunto Manso estaba ya retirado de Morena y prácticamente un opositor. ¿Afecta esto la imagen del partido de la presidenta de México? ¿Afecta esto el actual gobierno de México? No afecta. Más bien yo creo que tenemos que reconocer que hay una problemática ahorita de seguridad, obviamente, que fue obviamente producto de una serie de gobiernos anteriores, pero una parte de empezar a asumir la transformación en el gobierno es obviamente aceptar lo que está funcionando mal, lo que se tiene que mejorar y a partir de ahí pues irlo perfeccionando y ver lo que se necesita hacer para que pase esta situación, obviamente, ¿no? Es un reto, obviamente, es un hecho que la misma presidenta lo dijo ya en la mañanera. Carlos Manso era muy querido por su comunidad en Uruapan. Obviamente él tomó la forma de estar o de enfrentar al crimen organizado de una forma obviamente muy valiente, así lo ha dicho la presidenta, ¿no? Y yo creo que así se vio. Y obviamente eso le trajo un riesgo, es decir, enfrentarte al crimen organizado prácticamente pues hay un riesgo de por medio. Ella sí lo manifestó y es un reto ahora que tiene pues este gobierno, que tiene en este caso Claudia Sheinbaum, que no haya impunidad, que se encuentran las personas y de hecho ya ha avanzado bastante en la investigación. Ahorita tengo ya un número de detenidos, ¿no? Manuel Castro ha dicho algo que dicen todos los políticos o los militantes políticos, que es como un vicio que tienen, ¿no? Es que es culpa de los gobiernos anteriores. ¿Por qué siempre le echan la culpa a los gobiernos anteriores y no se fijan en lo que están, en la actualidad del gobierno que están ejerciendo? El resultado o el problema, el hecho de que tengamos un país, por ejemplo en Estados Unidos, México, cualquier otro país, es producto obviamente también de una historia y es producto de administraciones pasadas. Y al final de cuentas se va pasando esa situación y le llega obviamente al gobierno actual. Entonces sí tenemos que ver qué es lo que pasó en los gobiernos anteriores para hacer un diagnóstico y saber de dónde viene el problema, ¿no? En el caso de Michoacán, el principal problema pues empezó en el 2006 y todo el mundo sabe qué pasó en el 2006. Fue el michoacanazo y fue de Felipe Calderón. Eso dice. Y el mismo Carlos Mazo así lo comentó, así lo dijo. Cuando empezó la situación en donde se incrementó y fue mucho más problemática la situación de los grupos de narcotráfico, los grupos criminales en Michoacán, él mismo lo dijo, fue a partir del 2006. Pero no es como ser cómplice cuando la presidenta Claudia Sheinbaum de México dice, es que no los voy a enfrentar, porque es que no queremos enfrentar al narco, no queremos
Entonces, ¿es malo enfrentar al narco? No. Los delincuentes se enfrentan con la no fuerza necesariamente es del malo. Estado, ¿no? No es necesariamente malo, pero hay que ver de qué forma tú puedes enfrentar esa situación que tienes en este caso en México, que obviamente es patente, que hay que decirlo, no solamente México tiene una situación de crimen organizado. Aquí mismo en Estados Unidos en este momento sabemos que hay una situación de crimen organizado. Es cuestión que no está de formas, controlado. entonces, de la forma como se hace, ¿no? No es no hacerlo, sino la forma como se puede hacer. Exactamente. Y en el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum, creo que está demostrado por todo lo que ha hecho en este caso Harfuch, el encargado de seguridad del país, que obviamente han invertido y se está invirtiendo mucho en cuestiones de logística, en cuestiones de inteligencia, en cuestiones de investigación, ¿no? Y obviamente sí hay, un enfrentamiento o hay una forma de estar atendiendo a la situación del crimen organizado, pero no solamente es de esa forma directa, esa es una forma. Y al final lo tienes que hacer porque si alguien comete un delito, pues tienes que estar ahí pues solamente para ejercer la justicia y ejercer la ley. Pero aparte tiene que ser con cero impunidad, obviamente. Si tú tienes esa parte de fuerza, con las fuerzas que protegen al país, pero no tienes una Sí, parte, los organismos por ejemplo, de seguridad del Estado. Sí, exactamente, los organismos de seguridad del Estado, pero no tienes, por ejemplo, una parte que te asegure que no va a haber impunidad, por ejemplo, y tampoco tienes justicia, y no atacas a las consecuencias o la razón de por qué hay esa situación, pues va a estar el trabajo va a estar a la mitad. Y fue lo que pasó, creo yo, en este caso, pues con el gobierno de Calderón, que solamente vieron una parte nada más. A ver, ya para que dejemos a México tranquilo y pasemos a los Estados Unidos. Qué bueno. A los morenistas no les preocupa que hayan muchos, como el alcalde Manso, recientemente asesinado, que eran de Morena, pero se retiraron y dijeron, esto es horrible, nos retiramos de Morena, no nos gusta. ¿No les da miedo que muchos mexicanos piensen igual? No, porque nosotros siempre lo dijimos, en mi caso siempre yo lo vi y lo asimilé de que México en su momento era un proyecto de Estado incompleto, un Estado fallido. Y eso nos iba a llevar prácticamente, yo hacía el cálculo en aquel entonces, en el 2018, hacíamos un cálculo que nos iba a llevar aproximadamente de 10 a 20 años para componer lo que estaba descompuesto, lo que nosotros pensábamos que estaba descompuesto, que no solamente lo pensábamos nosotros, también todas las personas que votaron, por eso cambiaron y votaron en este caso, por esta opción. Entonces, el transformar te lleva obviamente tiempo. Y que van a ser 12 años. También. Ahora con Claudia Sheinbaum van a ser 12 años. Bueno, si siguen los índices de aceptación con Claudia, pues va a ser seguramente el siguiente periodo presidencial también. Claro, todo depende cómo le vaya a Claudia. Claro. Cómo se termina, y podrían ser 18 con Morena en el poder. Insisto, yo creo que para que se pueda arreglar todo lo que en México sabemos que está desarreglado, digamos, sobre todo el tejido social. O sea, hay algo que se dañó muchísimo y ahora es un reto para Claudia, para la población, para el proyecto, pero yo diría para toda la población en general, porque aquí estamos todos, ¿no? Quien hayan votado, quien no hayan votado, al final de cuentas, pero estamos todos aquí, es arreglar y reconstruir el tejido social que está destrozado. Pues ese es el caso de Michoacán, ¿no? Un poquito de política mexicana, ya hablamos con Manuel Castro, y después del corte comercial regresamos a hablar ya de Estados Unidos, también con referencia a México. Lo que pasa con los migrantes, y obviamente en su gran mayoría mexicanos, recuerden todos ustedes que los mexicanos son un referente de todo lo que pueda pasar con los migrantes del resto de América Latina, los que hablamos español. Entonces, pues obviamente cuando nos referimos a migrantes, en su gran mayoría son mexicanos, pero ellos nos representan a todos los demás migrantes aquí en los Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos para que hablemos ahora de lo que pasa con migración y los migrantes aquí en los Estados Unidos, principalmente en Chicago y el estado de Illinois. Ya regresamos. Oficinas de Abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. Las audiencias pueden reabrirse o apelarse en ciertos casos, pero hay plazos estrictos para hacerlo. Si se recibió una decisión negativa, es importante consultar de inmediato. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de Abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle.
En cada audiencia, el juez toma decisiones con base en la ley y la evidencia. No basta con buenas intenciones, se necesita preparación legal. Una representación adecuada puede marcar la diferencia. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de Abogados Manuel Cárdenas y Asociados. Estamos para ayudarle. Regresamos a esta interesante charla con Manuel Castro, representante de la Coalición de Migrantes Mexicanos, un hombre que sabe mucho de política, muy enterado de lo que ocurre en México, hace parte del partido Morena, del partido de gobierno, y también muy conocedor de la situación migrante mexicana y latinoamericana aquí en Chicago y el estado de Illinois. Y en otras ciudades, viaja por todo Estados Unidos teniendo talleres informativos y charlas sobre la situación de los migrantes aquí en este país. A ver, Manuel, dejemos a México tranquilito. Qué bueno. Y en paz, con su caos allá ellos solos, y pasemos a Chicago, a Illinois, a los Estados Unidos. Como morenista y como un amigo del actual gobierno de México, ¿cómo ves la actitud de Claudia Sheinbaum ante lo que está pasando acá con la persecución implacable de migración contra tantos paisanos tuyos mexicanos y contra tantos latinos? ¿Ha sido fría la presidenta Sheinbaum? ¿Tibia? ¿Le falta apretar más el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué piensas? Bueno, primero que nada, ser vecino del país más poderoso financieramente hablando, y sobre todo que tiene el ejército más grande, obviamente es súper complicadísimo. O sea, nosotros, pues como dice el dicho, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, entonces es muy complicado que poder llevar un gobierno en el cual tu mejor aliado o tu mejor, la persona o el país con el que haces más comercio internacional, pues obviamente también de repente tiene acciones que no son de las mejores, ¿no? Y sobre todo por el cordón umbilical. Lo que pasa es que México y Estados Unidos no son un cordón umbilical de la inmensa frontera que tienen, del aporte económico y del aporte social, del aporte humano. Entonces es como tener ese hermano que a ti no te gusta, pero es tu hermano. Exactamente, y el trabajo que ella tiene que hacer, obviamente, tiene que ser muy delicado. Tiene que ser un trabajo muy consciente de que lo que haga en materia de política internacional, pues tiene que estar, al final de cuentas, tiene que tener y mantener una relación sana, muy lo diplomático, mejor posible entre Estados Unidos, que es complicadísimo, porque si vemos cómo Estados Unidos maneja su política internacional, pues ahorita está haciendo guerra con todo el mundo. No queremos que pase eso, obviamente, en México, obviamente, ¿no? Que se deteriore, claro, la relación a ese punto, ¿no? En otras palabras, hacer política internacional con Estados Unidos en este momento es como manejar pinzas en una cirugía complicadísima, ¿no? Cualquier cosita puede fallar. Muy complicado. Y una cosa que se estaba manejando en un principio cuando entró no solamente Claudia, pero en este caso también Andrés Manuel López Obrador, pues era que la relación entre México y Estados Unidos iba a caer en una situación de crisis, iba a haber una cuestión muy complicada. Así. Y ahorita lo podemos ver, no es así, ¿no? Tampoco lo es con Claudia. Pero estamos hablando de un momento excepcional, con un gobierno excepcional, que en este caso es el de Donald Trump. O sea, es un gobierno que nadie esperaba, vamos, ni siquiera los mismos americanos esperaban tener este tipo de gobierno. A ver, un gobierno de los Estados Unidos que prometió perseguir a los delincuentes, a los migrantes malos, a los que hacían cosas, que todos queremos que los migrantes malos no estén aquí, obviamente. Nadie quiere vivir con delincuentes a su alrededor. Pero falló, porque cuando ganó Donald Trump, no sacó a ningunos delincuentes, empezó a sacar a la gente trabajadora y echó a los migrantes en un mismo costal, como si todos fueran delincuentes. Todos estamos ahorita ahí. ¿Qué sentimiento le produce a usted como mexicano ver que lo que se deportan son personas buenas, trabajadores de las construcciones, bajan a la gente de los techos que están haciendo roofing, agarran a la señora que hace tamales, deportan a un vendedor de flores, a la gente que va caminando normal, que está en la parada del bus? Da rabia. ¿Usted siente la misma rabia que siento yo? Bueno, no solamente rabia, impotencia, tristeza, una sensación de desahogo que no puedes con ella, y aparte ves a la gente que está sufriendo, ves a la gente que a los que están apresando en este momento, que los están deportando, que
son gente que está en la calle. Migración va y va por el más desprotegido, por la persona que está en la calle, por el vendedor ambulante, por la persona que no tiene un carro, que está desprotegido. O sea, no por delincuentes, no por los que venden drogas en los barrios. Sí, no los delincuentes. Ahora nos queda completamente claro que esa anhelada reforma migratoria no va a llegar tan pronto en este momento. No, y si llega, va a llegar segmentada por segmentos de población, pero total no va a llegar. No, y es una guerra, no lo digo yo, lo han dicho obviamente la administración actual, pues es una guerra prácticamente la que nos están diciendo en contra de las comunidades, en contra de nuestro color de piel, en contra de todos los que es del sur para abajo, o sea, de la frontera sur hacia abajo, mexicanos, hondureños, venezolanos, colombianos, todos, bueno, pues todos ya lo estamos dijo ahí. El lamentable fallo de la Corte, pueden detener porque te ven con cara de latino. Exactamente, entonces estamos viendo como mexicanos de alguna forma, sobre todo mexicanos porque mexicanos es la mayoría de los migrantes, ¿no? Y sobre todo también indocumentados que están acá, pues prácticamente somos la primera línea de defensa, por así decir. Yo así lo he comentado en algunos lados, somos la primera línea de defensa entre la relación entre México y Estados Unidos, porque nosotros estando acá, estamos ahorita dando la cara, dando la batalla, tratando de salvar gente. Muchas organizaciones en todo Estados Unidos están movilizándose, protestando, llevándole comida a la gente, tratando de estar con ICE y tratar de detenerlos porque no traen obviamente ningún documento que avale la detención, ¿no? Los consulados, ¿usted cree que el consulado de Chicago, vámonos, específico, está haciendo buen trabajo o le falta hacer más? Mira, el tema de los consulados hay que volverlo a analizar y buscar una reingeniería. ¿Por qué? Primero, somos el país que tiene el mayor número de consulados. Diga en todo que el no mundo. le gusta a la embajadora Reina Torres Mendiví. Sí. Diga. No. Yo respeto su trabajo, pero ¿Es bueno o es malo? pero sí necesitamos mejorar en general todo el trabajo de todo las oficinas consulares se tiene que mejorar. Y la de Chicago tiene que mejorar también mucho. tiene que mejorarse, tiene que haber mayor presupuesto, esa es una, tiene que haber un entrenamiento mucho más a la gente que está ahí trabajando. Deben de saber que las personas que van a los consulados, su vida depende de ese trámite. Mejor atención al Su vida público. depende más allá de la atención todavía, o sea, yo voy más allá, o sea, agarrar los consulados como una parte humana de este gobierno, o sea, si en este caso la cuarta transformación, uno de los pilares es el humanismo mexicano, tiene que existir ese humanismo mexicano en los consulados. ¿Has hablado con las personas que van al consulado y se sienten que los tratan de manera humana y como mexicanos de primera categoría o no? Mira, hay muchos casos y hay muchas cosas que están haciendo bien los consulados. Yo te puedo mencionar algunas, por ejemplo, en la época de la pandemia, nosotros y otras organizaciones, no solamente nosotros, estuvimos repartiendo comida ahí en los consulados. Se abrió el consulado y dijo, vamos a repartir comida. Pues es que eso no se había hecho, es ¿no? que se tiene que abrir. Pues Se tiene que abrir. Es México en Estados Unidos. Exactamente, Es México, es en México en Chicago. Estados ¿Qué tal que no se abra la puerta para los hijos? Eso es Sería algo bueno colmo, que ¿no? se hizo. Muy No, es que positivo. lo tenían que hacer. Lo tenían que hacer. Claro. Y se hizo. Ahora me parece que el reto es mucho mayor. Porque estamos hablando ahorita de una situación migratoria, legal, de protección. Entonces, el consulado pues va a tener que pasar casi como un centro de refugio, prácticamente. Debía ser así, porque es la casa de los mexicanos aquí en Chicago. Me quedé sin la respuesta de si le gustaba el trabajo de la embajadora Reina Torres Mendiví, pero bueno, ahí me lo contestó a medias usted, quedando bien con Dios y con el diablo. No, todos los consulados, hay que decirlo, todos los cónsules y los consulados tienen que mejorar. No se compromete porque es político y precisamente voy a esto. Que le gusta tanto a usted la política, ¿por qué no se lanza como concejal de Chicago? No, Usted ¿cómo o crees? fácilmente podría llegar a representante a Springfield, a la capital, o en México. ¿Por qué no te lanzas en México a un cargo de elección popular o a una diputación migrante o algo así? Mira, yo creo que... ¿A usted le gusta la política? Todo es política en la vida, para empezar. Todo es político. En eso estoy de acuerdo con usted. Hasta enamorar a la pareja. Exactamente. Todo. Cuando estás en tu casa y le dices a tu esposa, oye, ¿me puedes hacer, oye, chaparrita, ¿me puedes hacer unos chilaquiles? Claro. Y entonces la señora dice, no, háztelos tú porque yo ya cociné el fin de semana. Y empiezas eso es política. Es política. Te sientas y dices sí, no, y a llegar a no, acuerdos. ¿por qué no? Y la política es acuerdo. Y es un acuerdo. Ya te dice, oye, si me sacas a pasear, entonces te cocino pero toda la semana. No se me salga por la tangente y por las ramas. ¿Quiere hacer política aquí o en México? Mira, yo creo que la política se puede hacer en cualquier lado.
Yo me siento... ¿Dónde quiere más? Es que usted es maestro, como buen político de salírseme por la rama. Yo me siento más identificado en el tema binacional, es decir, en la conexión que puedas hacer entre México y Estados Unidos. Eso me suena como a diputación migrante. No te rías, ¿sí? Bueno, ¿te gustaría? Mira, al final de cuentas yo creo que uno hace el trabajo y al final de cuentas por el trabajo habla por sí mismo. Y si logras demostrar que estás haciendo cosas realmente con pasión, a favor de la comunidad, con amor, con integridad, y de ahí, pues el partido político, porque al final de cuentas tiene que ser el partido político, ¿verdad? Yo puedo desear lo que sea, pero si al final de cuentas el partido político dice, oye, creo que tú eres la persona indicada, yo agarré esa responsabilidad. Es más, todos tenemos que agarrar esa responsabilidad política, Diego. Precisamente por eso la política muchas veces tiene mala fama, porque malas personas han estado dentro de la política. Claro, si Claudia, ahora tienen que estar buenas personas en la política. Es lo que siempre. Si Claudia te llama y te dice, vente a trabajar conmigo acá, te doy un cargo, ¿te vas para allá? Pues obviamente hay que ver el cargo, hay que ver muchas cosas, pero bueno, yo tendré que... analizar, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Y la parte familiar. Y lo que yo siempre, lo que te comento, al final de cuentas los cambios se pueden hacer de forma formal e informal. No, ahorita estamos haciendo mucho trabajo con la comunidad de forma informal, no tenemos ningún cargo, no tenemos nada, vamos, entregamos despensas, estoy constantemente recibiendo información de gente que dice, oye, consígueme dónde está, no, aquí y allá, obviamente. Allá en México se están recibiendo con otras organizaciones, tenemos una tarjeta verde en donde lo reciben. Tu trabajo es binacional, definitivamente. Yo me siento identificado con esa parte, con la parte binacional, o sea, con la parte en donde podemos tener y mantener un vínculo con México y podemos enriquecer a través de ese vínculo nuestra presencia aquí en Estados Unidos. Claro. Esa es para mí la binacionalidad. Ya para terminar, porque es que usted habla tan bueno de política que se nos pasó el tiempo. La última. ¿Es Morena la panacea, la salvación, el espectáculo que todo el mundo estaba esperando en México y en América Latina? Morena, lo más grande que existe en México. ¿Todavía sigues pensando eso? Bueno, pues nada más hay que ver los índices de aceptación que y tienen. Los que con dicen Claudio que, y la oposición dice que no. Sí, siempre lo va a decir que no, ¿no? Y es su trabajo. El trabajo de la oposición es ser oposición. Y se necesita democracia. Y se necesita porque la oposición. Si en democracia no tienes oposición, es una dictadura. En cualquier democracia se necesita oposición. Ahí nada más hay que ver si oposición es dictadura. Qué tipo de oposición tenemos, ¿no? Nosotros le damos la bienvenida. Yo creo que como Morena, ¿Es yo le doy buena la bienvenida a la oposición. ¿Es buena la oposición en México? No. A nadie le gusta la oposición. Y en este momento creo que hasta la misma oposición lo dice. Cuando hablas con la gente de diferentes partes de la oposición, entre ellos mismos se dicen, yo ya no soy, por ejemplo, ya no soy de derecha y ahora son del centro. O yo ya no soy panista, o te dicen, yo ya no me digas que soy del PAN o del PRI, dime que soy apartidista. No, yo creo que la oposición en México ha dejado mucho que desear. Pero se necesita, realmente lo necesitamos. Conclusión, ¿es Morena la salvación de México todavía? Todavía, claro que sí. Bueno, ahí está. Claro que sí. Morenista a morir. Ahí lo tienen. Un buen hombre, defiende a la comunidad migrante, siempre trabajando con la gente. Eso sí, no hay duda, es un muy buen hombre y un muy buen amigo. Y es morenista. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias ideas, ¿no? Aquí lo tuvimos, hablando de la situación en México actual con el lamentable asesinato del alcalde Manso en Uruapan, y ahora hablamos de lo que pasa aquí en Estados Unidos, sobre todo con la persecución de la migra a los migrantes. Manuel Castro, un hombre valioso. En la política, interesante. Hasta yo lo apoyaría porque hay que votar es por los amigos y por las buenas personas, no por los partidos. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Uno tiene su propia ideología como ser humano, pero lo más importante es que tengamos políticos buenos, como usted lo dijo ahora. Políticos buenos. Y políticos buenos hay en todas las tendencias ideológicas. Entonces los invito a votar por las buenas personas. No importa qué partido representen. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Gracias. Luego haremos otro programa para que hablemos de la parte cultural que manejas también de manera binacional. Pronto vamos a hacer otro programa para la próxima semana. Y por ahora yo me despido de ustedes. Nos fuimos larguitos hoy, pero pues hablar de polaca, hablar de política, lo hace extender a uno, sobre todo cuando nos gusta, ¿no? Gracias. Empoderándonos para llegar más lejos. Mac Production, periódico La Prensa Live. Y visiten siempre periódicolaprensa.com. Yo soy Diego Giraldo. Chao, chao.
Empoderándonos para llegar más lejos. Con el apoyo de las oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados, estamos para ayudarle. Si usted es detenido, no está obligado a responder preguntas sobre su estatus. Solicite hablar con un abogado de inmigración. El miedo no borra su dignidad. Su historia merece ser escuchada y defendida con justicia. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados, estamos para ayudarle. La presencia de un abogado en corte no solo da confianza, también protege derechos. Desde la preparación de documentos hasta la defensa ante el juez, la experiencia legal es clave. Cada detalle puede influir en el resultado del caso. No se preocupe, nosotros le ayudamos. Llame ahora a cualquiera de nuestras oficinas. Oficinas de abogados Manuel Cárdenas y Asociados, estamos para ayudarle.